Radio Intereconomía, Educación para el siglo XXI. Un programa presentado por Mamen del Ojo. Muy buenos días, sean todos bienvenidos un día más a este tiempo que en Radio Intereconomía dedicamos a la educación. Educación para el siglo XXI. Un programa que, como todos ustedes saben, realizamos en la mañana de los sábados desde el Salón de Actos del Eurocolegio Casby en la localidad madrileña de Villaviciosa de Odón. Hasta las 12 del mediodía estaremos en su compañía, si les apetece, por supuesto. Ahora, sin más dilación, comenzamos repasando rápidamente algunas cuestiones relativas al mundo de la educación que han sucedido en los últimos días. El sindicato de estudiantes cifraba en entre un 85 y un 95% el seguimiento de la huelga de 48 horas convocada esta semana en enseñanzas medias y universidad contra el decreto que permite grados de 3 años y másteres de 2. Por su parte, la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, afirmaba que el seguimiento de la convocatoria fue muy minoritario debido a las razones tan alejadas de la realidad de quienes la promovían. Y precisamente al hilo de estas jornadas de huelga, Montserrat Gomendio afirmaba también esta semana que el sistema universitario español no es sostenible y que habrá que iniciar en algún momento el debate sobre el tipo de sistema que debería haber en nuestro país. Gomendio argumentaba que la educación no es gratis y la pregunta es ¿quién la paga, cuándo y cómo? La secretaria de Estado de Educación comparaba dos modelos eficaces pero totalmente opuestos. Por un lado, la universidad estadounidense, que la paga el estudiante, y en el otro extremo se encuentran los países nórdicos, donde prácticamente no hay tasas, pero que tienen un elevadísimo nivel de impuestos. Y antes de meternos de lleno en contenidos, ya saben que hemos hablado en diferentes ocasiones en este programa Educación para el siglo XXI del Bachillerato Internacional que se imparte en Eurocolegio Casby. Bien, pues si hay algún aspecto que no le ha quedado claro o le gustaría concretar alguna cuestión, va a poder hacerlo en la próxima jornada de puertas abiertas. El sábado 14 de marzo a las 11:30 de la mañana, Eurocolegio Casby presenta su programa educativo, desde educación infantil hasta el Bachillerato Internacional. Una oportunidad única para conocer de primera mano el porqué de los estupendos resultados académicos de este colegio. Si tienen pensado acercarse, pueden hacerlo con sus hijos, ya que Eurocolegio Casby ha preparado un montón de actividades para que ellos se diviertan y para que ustedes no tengan que preocuparse de nada más que del futuro de sus hijos. Si quieren más información, pueden visitar la página web www.casby.es. Eurocolegio Casby, Educación para el siglo XXI. Con Mamen del Ojo. Todos hemos oído hablar del cociente intelectual, una manera de medir algunos aspectos relacionados pues con lo que convencionalmente entendemos por inteligencia. Con el cociente intelectual establecemos las capacidades cognitivas y memorísticas de una persona, pero hay aspectos no cognitivos que se relacionan con otro tipo de inteligencia, la inteligencia emocional. Este es el tema del que vamos a charlar los próximos minutos y lo vamos a hacer con Vanessa Riquelme, ella es directora de la Escuela Infantil La Casita de Buni en Alcorcón, y con Luisa Morreale, profesora de inglés y tutora de secundaria. Buenos días a las dos. Hola, buenos días. ¿Qué os parece si empezamos por el principio y antes de hablar de la inteligencia emocional en los niños, acotamos un poco el tema? ¿Qué es la inteligencia emocional? ¿O a qué nos referimos cuando decimos inteligencia emocional? Pues de forma abreviada y clara, la inteligencia emocional es la capacidad que tenemos de identificar, expresar y controlar nuestras emociones. Fundamental para relacionarnos en sociedad y para desenvolvernos en el día a día. ¿Se pueden medir? Hablaba yo ahora de un cociente intelectual, del que todos hemos oído hablar, unos están más de acuerdo que otros en si eso realmente mide la inteligencia de una persona. ¿Existe un cociente de inteligencia emocional?
Pues exactamente. ¿O es mensurable ese tipo de inteligencia? Yo creo que lo que existe es en la capacidad del conocimiento que se tiene de esa inteligencia, al ser conscientes de que tenemos unos sentimientos que nos manifestamos a través principalmente de sentimientos desde el nacimiento. Y bueno, pues lo importante es la capacidad de controlar esta inteligencia y de tener conocimiento sobre ella. Luisa, ¿qué beneficios puede tener un niño? Ahora sí vamos a centrarnos en los más pequeños, que son los que nos interesan aquí en este programa. Sí. ¿Qué beneficios puede obtener un niño al que se potencia la inteligencia emocional desde que es pequeñito? Pues uno de los principales beneficios que además se dan en niños muy pequeñitos, como por ejemplo son de infantil, son niños que les caracteriza la situación frecuente de tener ira o rabietas. Entonces, el trabajar cómo controlar esto es importante porque les ayuda a saber controlar estos ataques de ira. Otro de los beneficios que tendría el trabajo de la inteligencia emocional es tener un buen equilibrio a la hora de conocer sus emociones y qué cosas les ocurren para saber controlarlas. El desarrollo de su empatía también es un beneficio muy importante, es decir, no solo tengo que conocer cuáles son mis emociones, sino conocer cuáles son las emociones de los demás. A la hora de saber escuchar también es un beneficio fundamental, y también el tener una buena inteligencia emocional ayuda a que desarrollen su comunicación y que sepan desenvolverse en la sociedad de una manera más adecuada. Vanessa, vamos a lo práctico. ¿Cómo trabajamos todo esto que nos ha contado Luisa? ¿Cómo trabajamos con los niños? ¿Hay una metodología, una práctica para conseguir estos niños emocionalmente sanos, si se puede decir? Sí. Pues mira, yo te hablo desde nuestra experiencia a nivel de, en el aula, en el día a día. Que sois los que mejor lo sabéis. Claro, trabajamos la inteligencia emocional, que aunque parezca muy pronto, que es con los bebés. Desde el nacimiento, todos nos expresamos a través de las emociones, y lo primero que sentimos son emociones y es imposible evitar sentirlas. Entonces, pues de la importancia de conocerlas y de controlarlas y de saber gestionarlas. Los niños pequeños, pues desde el nacimiento se manifiestan a través de emociones, principalmente la risa y el llanto. Las más básicas. Sí. Un bebé tiene risa y llanto, su manera de manifestar, pues su estado... Enfado y felicidad, digamos. Exactamente. Son las básicas. Entonces, por ejemplo, en la escuela con los bebés tenemos que establecer un vínculo emocional a través de masajes, de conocimiento de su cuerpo, crear un clima de apego, una relación de cariño, de seguridad, de confianza. Y con los más chiquititos, por ejemplo, pues sobre todo a través del contacto físico, del decirles cuánto les quieres, el conocimiento de su cuerpo y el contacto, sobre todo el contacto físico, que les da mucha seguridad. Niños más mayores, los que ya interactúan sobre todo unos con otros. Niños más mayores, esto es un proceso un proceso que va en desarrollo. Los más pequeñitos, pues ellos toman conciencia de su cuerpo y también de sus emociones. Si ellos están con una rabieta, les puedes calmar con tu tono muscular, y cuando van siendo más mayores, ellos ya son capaces de racionalizar más, son capaces de pensar y de comprender. Según van adquiriendo este desarrollo cognitivo, primero es a través de su actividad, ¿no? Cuando son de una rabieta, no le puedes decir, no te puedes enfadar porque no pasa nada. Tú tienes que primero calmarle, consolarle y reconducir esa actitud. Cuando ya son los más mayorcitos, los de 2-3 años, que son los que nosotros llamamos los mayores, con ellos ya puedes razonar más, ya le puedes explicar, pues cuando vienen tristes o porque se han separado de mamá y no quieren medir alcohol y prefieren estar con mamá, pues les explicas que es normal, que les entiendes, no que en vez de decirles no tienes por qué llorar, no, yo te entiendo, estás triste, es normal, vamos a hacer y darle medios para afrontarlo y situaciones. También trabajáis, aparte del conocimiento de los propios sentimientos del niño, los sentimientos de los demás. ¿Con niños de 2-3 años? Sí, claro. A entender lo que le pasa al otro. Claro, la empatía. La empatía es muy, muy importante. Sí. Además, ellos cuando enseguida comprenden algo es a través de la empatía. Cuando pegan a un niño, ¿por qué le has pegado? ¿Tú no ves que él se pone triste? ¿Tú te pondrías triste si yo te pegara? Enseguida es la manera de conectar y que ellos sepan por qué lo que hacen está mal o qué repercusiones tiene. Es la manera de entenderlo. Hilando un poquito con lo que ya decía, sí que la empatía es importantísima, y sí que a partir de los 2 años es cuando el niño ya sabe un poco reconocer sus emociones básicas, que como decíamos eran muy poquitas, se podían resumir en alegría, tristeza,
miedo o rabia, con esas un poco Sí. resumimos, y sí que es importante que ellos sepan reconocer qué tipo de sentimientos o emociones tienen, nombrarlas y razonar un poquito por qué tienen esos sentimientos o esas emociones. Has dicho nombrarlas. ¿Qué importancia tiene la verbalización de la emoción en todo este proceso? Pues la verbalización es importante a la hora de que el niño empiece a asumir qué es lo que le ocurre, por qué le ocurre y de esta manera aceptarlo de una manera Sí, equilibrada. es la manera que ellos asimilan. Ajá. Ellos saben que el sentimiento que tiene tú le tienes que dar un nombre. Si Eso no le es. das un nombre, él no es capaz de reconocerlo, Ni ni de aceptarlo, entenderlo, ni de aceptarlo. Entonces, o si tú le das un nombre, trabajarlo. estás triste, Mm. o estás contento, o estás nervioso, o estás enfadado, hay que siempre decirle el nombre del sentimiento que tiene para que él lo reconozca y bueno, sepa lo que pasa y que y cómo se le llame, pues, y que él te pueda expresar y Claro. decirte, pues hoy estoy triste, pues muchas veces vienen y ellos no saben exactamente qué es lo que le pasa, estás triste, estás enfadado, y ellos son capaces de identificarlo porque le han dado un nombre y le has enseñado el nombre. Luego esas 4 emociones básicas Sí. que comentabas se van complicando a medida que vamos creciendo. Sí. Llegamos a la adolescencia donde esas emociones se multiplican por 20. Se disparan. Aparece una serie de emociones secundarias. Y ahí es mucho más complicado. Ya estamos hablando de adolescentes, hemos dejado a los niños de 2, 3. ¿Cómo trabajamos con ese adolescente para que entienda qué es lo que le está pasando? Es una Sí. etapa muy complicada, la de Sí, la adolescencia. se sienten absorbidos o por otra serie de circunstancias. Sí que es verdad que a partir de los 10-11 años esas emociones básicas de las que hablábamos al principio cambian y aparecen una serie de emociones secundarias en sus vidas que, por ejemplo, pueden ser la ansiedad ante la aparición de exámenes que no ha ocurrido anteriormente en su vida. Son nuevas realidades y deben aprender a gestionar ese tipo de sensaciones. La comunicación es importantísima, ya como tú decías, cuando hablamos de mayores o adolescentes, el tema del pacto, el diálogo, la reflexión es importantísimo. No solo desde el colegio, sino desde la familia. ¿Qué rasgos psicológicos puede tener o podemos encontrar en un niño que no ha tenido pues esta potenciación de su inteligencia emocional? Al decir potenciación, yo creo que la palabra no es correcta, El ¿no? trabajo Sería de el esas trabajo. habilidades. Yo creo que es la educación de las habilidades, el enseñarle a comprenderse a sí mismo, porque al fin y al cabo la inteligencia emocional es el saber comprenderse a sí mismo y entender lo que te pasa y por qué lo sientes. Un niño que no entiende lo que le pasa, un niño ya mayorcito, ¿cómo es? Pues suelen ser niños, yo lo veo desde mi rango de edad, Sí. suelen ser niños con baja autoestima, que presentan muchas rabietas, niños nerviosos, Inseguridad. muy inseguros. ¿Cómo se Estas- detecta, perdona que os interrumpa, cómo Sí. se detecta la baja autoestima en un niño tan pequeño? Uno piensa que es precisamente uno de esos rasgos que uno desarrolla pues, a medida que crece. ¿Cómo se puede detectar en un niño En la tan participación pequeño? de actividades en Sí, el aula, a sí. la hora Son de niños trabajar más de tímidos, manera son grupal. niños con baja autoestima, son niños muy tímidos, muy retraídos. Les cuesta manifestarse con los demás, con los iguales y con los Eso adultos. es, no tiene una motivación de logro a la hora de conseguir las Exactamente. cosas. Esto no quiere decir que todos los niños tímidos No, tengan no, una no, baja no. autoestima. No, Vamos a no, dejarlo. no. Es algo que a lo mejor acompaña, pero no define Exactamente. ese rasgo, efectivamente. ¿Y cómo trabajamos esa falta de autoestima? ¿Cómo la trabajáis vosotros cuando detectáis? Nosotros, dentro de nuestro campo, lo que hacemos es, que pues, está dentro de nuestro currículo, es ayudarles primero a ser autónomos, independientes, eso les da mucha seguridad. Verbalizar mucho con ellos, siempre hay que verbalizar mucho todo, darles seguridad, decirle que bien lo haces, cuando algo no les sale porque es normal, están aprendiendo, darle apoyo, darle seguridad, venga, inténtalo otra vez, yo te ayudo un poquito, pero siempre dejarles que vean que ellos solos se superan y que son capaces de hacerlo y reforzar mucho. El refuerzo positivo les ayuda muchísimo a sentirse seguros y capaces de Y que de todos hacerlo. somos buenos en algo, y eso es lo que tenemos que trabajar. Pues una baja autoestima de un niño implica que tiene unos padres, o un padre o una madre, o incluso un hermano mayor con esa baja autoestima que no ha sido detectada a tiempo. No tiene por qué, yo creo. No tiene por qué. Sí es verdad que influye mucho la El relación con entorno. los padres. Nosotros, por ejemplo, en la escuela Ahí vamos ahora, a la importancia de los padres en todo este proceso que no hemos hablado todavía de Nosotros ellos. realizamos talleres con los padres de inteligencia emocional para explicarles todo esto, porque claro, es algo que es innato y que todos sabemos, sí, yo lo sé, pero luego no sabes gestionarlo y no sabes cómo actúo cuando tienes rabietas. Ellos mismos se ponen nerviosos y no saben gestionarlo y no les están ayudando tampoco a canalizar. Entonces nosotros les enseñamos cómo. Hay muchas ocasiones en que el padre pierde un poco los nervios Sí. y piensa que el momento para solucionar la rabieta es en el que está ocurriendo. Entonces, sí que es cierto que hay que ponerles unos límites, pero hay que reflexionar con ellos, pero siempre un poco pasada la rabieta. Decía, el trabajo hay que hacerlo
en la escuela, en el colegio, en en equipo. casa, Sí, en es equipo. fundamental. En equipo. En casa yo creo que tienen la parte más fundamental porque bueno, la relación de apego con los padres, el vínculo es incomparable con ninguna otra persona con la que se puedan relacionar. Y la seguridad que le pueda dar el vínculo familiar es básica y no va a ser igual que la que le den en el entorno del colegio o de cualquier otra situación. Sí, pero el comportamiento también varía mucho en ocasiones y niños pequeños creo que abusan más. Más todavía. En el colegio o en la escuela infantil se comen perfectamente el puré, pero llegan a casa y cuando su padre o su madre les pone el puré en la mesa, no comen. Y en la escuela infantil dicen, bueno, aquí no hay ningún problema. ¿Dónde está el problema ahí? ¿Quién tiene el problema? ¿El niño? El problema es que ellos son muy padres? listos. Sí, ellos saben hasta dónde llegar en determinadas situaciones. Saben en qué entorno están, Sí. saben hasta dónde pueden llegar en casa o en el cole o en otro, pues, con los abuelos tampoco se portan igual que como están en casa. Entonces ellos saben hasta dónde tienen y qué límites, cuando están en el entorno del colegio no tiene nada que ver a su actuación en casa. Ellos saben que están con más niños, que comparten, que hay unas Y que hay normas, una serie de reglas que establecidas hay unas tienen que cumplir rutinas, todos. exactamente. Entonces ellos simplemente ya asimilan eso y saben que es así y su comportamiento es totalmente distinto. ¿Y qué hacemos en casa ante una situación así? Venga. ¿Hay Bueno, solución a esto? Claro, Sí, siempre, por claro, supuesto. sí, No nos claro. olvidemos que la familia Sí. es el mejor campo de aprendizaje, pero el equipo educativo somos todos los adultos que rodeamos al niño y tanto el hogar como el colegio es el escenario donde ellos van a desarrollar su vida. Entonces yo pues un poco volví a lo mismo, el crear pactos con ellos, el dialogar y el no permitirles y el saber que hay ciertos límites Yo creo que es fundamental, y cosas que tienen que seguir. Fundamental es hablar mucho con ellos, Sí, el pero diálogo. desde muy pequeñitos. Hablarles y en el problema, por ejemplo, yo en la edad que yo trabajo, en 0-3, es el confundir el cariño con no ponerle límites, es que le quiero mucho, me da pena, no le puedo regañar tanto. Sí puedes y debes. Debes porque Lo hemos hablado aquí en otras exactamente, tienes que ponerle límites porque él necesita esos límites y le tienes que enseñar. Entonces se confunde mucho el que, ay, qué pena me da, le quiero mucho porque no quiero que lo pase mal o si le regaño. Les cuesta más les ser cuesta rígidos, más porque ser rígidos. Además, para Hay otro vínculo. adquirir Sí. estas habilidades con respecto a las emociones, Sí. es importante que el niño también experimente esos sentimientos negativos. Sí. Debe. Incluso debe, te iba a Para que decir, los conozca y sepa debe cómo sentirlos y saber cómo gestionarlos. canalizarlos, Sí. efectivamente. Es casi, bueno, complicado. los sentimientos positivos, alegría, bueno, pues siempre son, bueno, pues no tienen repercusiones. Los negativos son los que te pueden afectar más a ti mismo y a tu relación con los demás. Entonces, lo más importante es que sepan canalizarnos y superar las frustraciones. En niños pequeños lo que trabajamos mucho más es el superar las frustraciones. Ellos no saben hacer nada, parten de cero. Entonces, tienes que enseñarles a, bueno, aprender a superar lo que no sale y a Y esforzarse. razonar cada cosa que les Exactamente. viene y el por qué ocurre. Un niño, bueno, que ante las frustraciones se bloquea, que también los hay, con una baja tolerancia a la frustración, que habría que potenciar. ¿Qué parte, qué emoción es la que no sabe detectar o no entiende ese niño? Una de las características de trabajar la inteligencia emocional es que tengan que aceptar eso y que reflexionemos sobre por qué, y que eso forma parte de nosotros y que hay que gestionarlo y canalizarlo. A ver, ha pasado por algún motivo, lo razonamos y sobre todo darles ahí mucha motivación para seguir consiguiendo las cosas. Lo que importante es darles seguridad. Sí. Que es, y hacerles entender que es normal fallar, que todos fallamos, hablarle que tú también fallas, que a ti te cuesta hacer cosas. Ellos entienden sobre todo y les gusta mucho saber que tú también tienes esos sentimientos. Que ocurren. Sí, y que a ti también te pasa, que Y no que hay puede que ser animarlos que a de sentimientos seguir y que cuando en algo intentándolo. no te sale te esfuerzas y como esforzándote te sale y te pones muy contento. Y ellos cuando ven reflejo de, es que no me pasa a mí porque soy pequeño y no lo controlo, a mi mamá también le está pasando, a mi profe también le está pasando. Y que hay que seguir intentándolo, Sí. sí, para conseguir objetivos. Pues yo creo que la verdad es que lo habéis explicado muy bien. Hemos hablado de los niños, del el principio. ¿En qué tipo de adulto se puede convertir un niño o qué características psicológicas va a presentar un adulto que de niño, bueno, no ha tenido este trabajo sobre sus emociones? ¿Qué tipo de adultos son? Pues un adulto que no controla o que muestra de manera inadecuada sus frustraciones, que no las acepta. Puede ser un adulto también egoísta, incluso irascible. Sí, con tendencia a mucho padecer impulso. estrés, Sí. personas con caracteres más violentos. Y sin equilibrio, una persona que no es equilibrada a la hora de aceptar todas las emociones y cosas que te ocurren. Os hago esta pregunta porque, bueno, uno puede pensar, bueno, mis niños son pequeños, pero tus niños son pequeños y crecerán y se harán creciendo. adultos y todos queremos Y se que manifestarán, nuestros claro. hijos sean adultos sanos, sobre todo sanos mentalmente. Y creo que la mejor manera, bueno, pues es justamente no
potenciando, sino, ¿cómo has dicho? ¿Cuál ha sido la definición? Educando Justamente en la inteligencia emocional. Uh-huh. Muchísimas gracias, Vanessa a ti. Riquelme y Luisa Monreale, por habernos acompañado Gracias a unos vosotros. minutitos aquí en este programa Educación para el siglo XXI. Por cierto, si son ustedes de los que piensan que la mejor inversión es la que se hace en educación, apunten esta fecha en el calendario: sábado 14 de marzo, 11:30 de la mañana. ¿Y por qué? Pues porque ese día Eurocolegio Casbi celebra una nueva jornada de puertas abiertas en las que presenta su programa educativo, desde educación infantil hasta el bachillerato internacional. Una oportunidad única para conocer de primera mano el porqué de los estupendos resultados académicos de este colegio. Si tienen pensado acercarse, pueden hacerlo con sus hijos, ya que Eurocolegio Casbi ha preparado un montón de actividades para que ellos se diviertan mientras ustedes no se preocupan de nada más que del futuro de sus hijos. Si quieren más información, visiten la página web www.casbi.es. Eurocolegio Casbi, Educación para el siglo XXI, con Mamen del Ojo. Recta final del programa, momento en el que damos voz a los niños, los verdaderos protagonistas de la educación. Y hoy queremos hablar con ellos, pues, de sus emociones, de sus sentimientos, de cómo se enfrentan a situaciones de estrés o nerviosismo. Me acompañan hoy Diego Osa y Javier Navarro, estudian los dos segundo de educación primaria, y Alejandro Gómez, de primero de la ESO, y Ángela Corchero, de tercero de la ESO. Buenos días a los cuatro. Buenos días. Buenos días. Hoy tengo una variedad de edades aquí muy, muy dispersas. A mí me gustaría saber, por ejemplo, ¿cómo actuáis cuando os habéis enfadado mucho con un amigo? Vamos a empezar por este lado, Diego. Pues yo creo que deberíamos antes... No, ¿cómo reaccionas tú? ¿Cómo haces? ¿Le gritas? ¿Te vas? ¿Te quedas triste? Me alejo y me tranquilizo porque si no volvería y... Eso está bien, ¿no? Respiras y cuentas hasta 10. Vosotros que sois un poquito mayores. Ángela, tú... Yo, pues, más o menos lo mismo. Yo dejo un poco de espacio, doy un tiempo así para relajarnos ambos y luego ya lo intento hablar para no acabar peor. Alejandro. Sí. Yo lo primero que hago es hablar y ya después, cuando ya nos hemos tranquilizado, pues hacemos alguna broma ya de lo que ha pasado. Bueno, veo que sois todos bastante sosegados, digamos, bastante tranquilos. ¿Podríais recordar, vamos a dejar los enfados para otra gente, un momento en el que os hayáis sentido especialmente felices? Cuando mi madre me hizo unas galletas y yo estaba encantadísimo. Ese es un momento que tú tienes guardado Sí. especial. ¿Y por qué? ¿Por qué te gustó tanto? ¿Por qué? Porque mi madre las hace muy, muy buenas y también porque me gustan mucho. ¿Tu momento más feliz lo tienes o no? Sí, tengo. Pues venga, cuéntamelo. Pues cuando, por ejemplo, juego con mis amigos, me siento muy feliz. Eso está fenomenal, Diego. Eso, sobre todo cuando uno está con los amigos y comiendo las galletas de mamá, esos tienen que ser momentos, vamos. ¿Os cuesta mucho decir perdón? No. ¿No? Qué gusto, vamos, tengo aquí unos niños estupendos, vosotros los que sois mayores, Ángela y Alejandro. ¿Cómo os preparáis ante un examen? No, ¿cuánto tiempo estudiáis, ni si estudiáis todos los días? Mentalmente, ¿sois de los que os ponéis nerviosos? Yo sí. A veces sí. ¿Y esos nervios, cómo los gestionas? ¿Cómo los llevas? Dices, mira, voy al examen y ya está, y cuando termina ya me calmaré. ¿O aplicas alguna técnica, no sé, personal No, para yo- quitarte el estrés de encima? Yo lo que hago me lo suelo así distribuir porque así me tranquilizo más sabiendo que a esta hora voy a estudiar esto, a esta hora esto. ¡Qué joyita! ¡Qué bien! Eso no lo hacía yo iba con el estrés. Iba con el estrés al examen. ¿Tú, Alejandro? Yo no los gestiono, yo directamente tiro para adelante. Vosotros, cuando papá o mamá o en el colegio os castigan con algo que sabéis que ha sido injusto, que no tenéis la culpa, ¿reaccionáis de alguna manera?
Depende de cómo nos pille. Pues no sé, depende. Si a lo mejor intento como a veces demostrarlo y otras veces pues... Ya, pero la sensación que tú en ese momento experimentas, ¿cómo es? ¿Enfado? Un poco ¿Decepción? molestia, un poco molestia, no sé, porque... A ver, no has hecho nada y te cae a ti el castigo o lo que sea, pues te molesta, ¿no? Pero... No eres de las que enarbola la defensa de la justicia. Tampoco voy a hacer una montaña de un grano de arena, ¿no? Muy bien, ya está. Tengo que deciros que sois los 4 muy inteligentes emocionalmente por la parte que he conocido y además la verdad es que tremendamente sensatos a la hora de gestionar vuestras emociones. Os voy a tener que despedir porque se termina el tiempo. Muchísimas gracias, Diego, Javier, Ángela y Alejandro, por haber estado con nosotros estos minutitos. Nosotros nos vamos, pero no sin antes recordaros que el próximo sábado 14 de marzo a las 11:30 de la mañana Eurocolegio Casbi celebra una nueva jornada de puertas abiertas en las que presentan su programa educativo, desde educación infantil hasta el bachillerato internacional. Una oportunidad única para conocer de primera mano el porqué de los estupendos resultados académicos de este centro. Si quieren acercarse, pueden hacerlo con sus hijos porque Eurocolegio Casbi ha preparado un montón de actividades para que ellos se diviertan sin que ustedes tengan que preocuparse de nada más que del futuro de sus hijos. Si quieren más información, visiten la página web www.casbi.es. Y ahora sí, les decimos adiós. Volvemos el próximo sábado a las 11:30 de la mañana. Adiós. Eurocolegio Casbi, educación para el siglo XXI. Todos los sábados de 11:30 a 12 de la mañana.